buscar la forma de avanzar en acuerdo con un país como China, que es nuestro principal comprador. China. Hay algo que está claro, que es no nutrirnos de muchos anuncios, simplemente creo que hoy más importante que los nombres o las siglas o los títulos que le pongamos es no dejar de avanzar. Será donde la incertidumbre es lo que reina, tenemos que... No se habló, hablamos de todo, la idea que te queda es que nos quedamos cortos, que el tiempo no nos da. Sin duda, tengo que hacerlo más seguido. ¿Cada cuánto? No sé, pero el ritmo y la velocidad... Esa es la situación de Cardama. Eso, hay una denuncia de la justicia y ahora mucha tranquilidad, paciencia y prudencia. Son obras que llevan tiempo y que... Habla bien, la concha de tu hermana. ¿Seguir con Cardama es una opción, presidente? La idea es... ¿Qué tendría que cambiar? No sé. Escuchar al presidente es como que es un mimo a la autoestima, porque te sentís más inteligente. Son una luz de esperanza, son magros para la Yo creo que la palabra es triste, ¿no? Es triste, ¿no? Se encontraron con el rugby. No hay deporte para mí, vamos a nombrarlo como exclusivo, pero es de los deportes más formativos que hay. Es el deporte más colectivo y el que más importa a los compañeros. Y si nosotros tenemos eso incluido y llevamos de eso al rugby, a la sociedad, nosotros nos vamos a cuidar más y vamos a cuidar a los demás. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! Mientras el 24 levantábamos las copas y brindábamos, el gobierno nos volvía a meter un tarifazo. Míralo. Este viernes, en una conversación informal con periodistas en la Torre Ejecutiva, el presidente de la República, Yamandu Orsi, anunció que había firmado un decreto que establece modificaciones a la normativa que regula, entre otras cosas, las devoluciones del FONASA. Con el cambio en esta normativa, el número de personas que podrán solicitar la devolución automática por excedentes se reducirá. Los cambios en la devolución del FONASA son el impuesto encubierto para miles de trabajadores que van a recibir mucho menos de lo que venían recibiendo. Pero esto no quedó acá. Las empresas públicas definieron sus propuestas de ajuste tarifario para 2026 y en el caso de OCE, el aumento es del 8,5%. El aumento de OCE del 8,5% es el doble de la inflación del año 2025. Otro tarifazo con el que nos vacuna el gobierno. Este mismo gobierno que prometió que no iba a poner impuestos. Repito, nuevamente porque no se entendió. No voy a subir los impuestos. El gobierno no tiene agenda positiva. Van 8 meses y no tiene rumbo. Entonces ha decidido que su rumbo es destruir el gobierno anterior, dejar sin efecto el proyecto Arasati-Neptuno para que haya agua potable garantizada y no nos pase lo de la sequía pasada. Dejar sin efecto el plan de saneamiento 61 localidades del interior. Dejarnos sin patrullaje oceánico. Toda agenda negativa. No hay una agenda positiva. Entonces nos parece una enorme irresponsabilidad. No saben a dónde van y han decidido destruir. Por eso... Los datos de empleo, en realidad, cuando miramos las estadísticas oficiales del Estado, no los datos que brindan las empresas, digamos, que son sus propios datos, que los construyen de manera que los científicos no podemos contrastar, o sea, son datos que carecen de legitimidad científica. Cuando vemos los datos del INE, de Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 17 años no ha crecido el trabajo, digamos, la cantidad de personas que trabajan en la cadena forestal, que eso incluye desde los viveros hasta las industrias de celulosa y las industrias mecánicas, los aserraderos. Pero en ese mismo periodo se expande 400.000 hectáreas. Eso quiere decir dos cosas. Uno, que las promesas de empleo de las plantas de celulosa no son reales, digamos, no se cumplen en las estadísticas, no se reflejan en los datos empíricos. Y en segundo lugar, que en ese mismo periodo donde no crece el empleo, la forestación ocupa tierras que usaban otros rubros. Por lo tanto, hace perder empleo a otros rubros, ¿no? Se van retirando otros rubros del Claro, del o sea, cuando la forestación avanza, no avanza sobre terrenos baldíos. Avanza sobre tierras, principalmente ganaderas, aunque también en algunos otros casos lecheras, citrícolas, pero principalmente ganaderas. Y esa gente que trabajaba en ganadería queda sin trabajo. Tanto los que estaban formales como los que estaban en actividades como de changas, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿quedan sin trabajo o se trasladan a otros territorios? bueno, se trasladan a otros territorios cuando pueden, cuando no, quedan sin trabajo y a la larga se terminan, algunos migran a la ciudad y cambian de rubro, tienen que hacer otras cosas. Ortuño, sí, es el único ministro en la historia de los ministros de Ambiente que está obsesionado con hacer una represa. Los ministros de Ambiente del mundo lo que hacen es intentar que no hagan la represa porque la represa tiene una afectación al ambiente. El único obsesionado en el mundo, o sea, vos buscás ministros de Ambiente que hagan represa, es Ortuño. Ministro de Ambiente que en su obsesión por hacer una represa destruyan 500 hectáreas de monte nativo de 300 años, es un contrasentido. Acá lo toleramos, ¿sí? Porque está esa, ¿cómo te puedo decir? El Peñarol contra Nacional, ¿no? Pero, repito, es el único ministro de Ambiente que en su plan de gobierno quiere hacer una represa, sin importar si es grande, chica. Los ministros de Ambiente
tratan de evitar que se construya una represa. Los ministros de Ambiente tratan de que si se hace una represa esté contemplado todos los aspectos ambientales. Ortuño lo promueve a costa de 500 hectáreas. Para que ustedes des cuenta la ridiculez, el contrasentido. Yo no puedo imaginar a Ortuño yendo a un congreso internacional a decir, bueno, en mi gestión, ¿qué hizo usted, ministro? No, en mi gestión nosotros hicimos una represa de 3.000 hectáreas, destruyendo 500 hectáreas de monte nativo, y con eso, dice, bueno, está equivocado, que vaya. Yo primero decir que en el comienzo de las expresiones de Pereira aparece una cosa falsa, en principio, que dice que el salario... Para empezar bien, así, ¿no? Como para empezar bien, ¿no? No, pero bueno, voy a una cosa falsa como para tener un diálogo adecuado. ¿Pero está mal? ¿Le molesta? Bueno, una cosa que no es cierta, no sé cómo decirlo. Una mentira. No dije mentira, me cuidé de no decir mentira para que no quede tan feo. Tendría que haber dicho mentira, pero no lo dije. Fernando, por favor. No lo dije. Él dice que al final Prefiero del la periodo... gripe que estos niveles de agresividad, te digo la verdad. Prefiero... que se va a ir de vuelta. No, Pereira, pero todavía no. Si no ha pasado nada, Pereira. No me fui. Quiero recordar que no me fui. Amagó nomás. Bueno, no importa. Sigamos, por favor. No, bueno, algo que no es cierto, no sé cómo decirlo, bueno, que el salario al final del periodo va a terminar por debajo de 2019, y lo cual, primero que el periodo todavía no terminó, y segundo que la proyección es que los privados terminen 1.3 por encima de 2019 y los públicos terminen 2.8 por encima del 19. Es decir, la inflación más una mejora en el salario. ¿Quién le hizo esos números? Perdóneme. Usted no va al Parlamento, ¿no? ¿No siguió la rendición de cuentas? No, claro que sí. Ah, bueno, pues está ahí. Capaz que si la lee... Pero están muy mal hechos. Capaz que si la lee surge ahí, pero son los números del Ministerio de Economía. Pero además usted no sabe cómo va a terminar el periodo en los salarios. Yo tampoco, pero ¿usted leyó las pautas? Pero sí le puedo decir que esto es lo que proyecta el gobierno. Es estimado. Bueno, está. Esperemos que está hablando en nombre del gobierno. Pero esperemos que termine, porque el relato de Sigre... No, yo no estoy hablando en nombre del gobierno, yo estoy hablando con información, con datos. Y usted está hablando, como siempre, con relatos. No, con datos. No, si no tiene datos de cómo va a terminar el periodo. Los datos surgen de las pautas que presentó el ministro Mieres en la ronda de Consejo de Salario. Pregúntele a José López, que usted lo conoce bien. Sí, claro. Pregúntele a José López, que está bien conforme con lo firmado por COFE. Bueno, pero sí. Bueno, después otra situación que plantea Pereira es destacar todos los logros de los tres lustros del Frente Amplio, que sin duda los tiene, porque no todo es malo, ni todo es bueno, ni en aquel gobierno, ni en ni en los anteriores. Se construye sobre pilar sobre pilar. Es más, recién hablaba de la matriz energética y de los cambios que hizo el Frente Amplio en la matriz energética, pero se olvida decir que el Frente Amplio votó en contra de todo previamente. Después utilizó todo lo votado, lo que había votado en contra antes del 2005, para proyectar el país. Pero le dejaron las leyes habilitantes para desarrollar la matriz energética, el cambio de la matriz energética. Eso quedó establecido, incluso fueron a plebiscito. Aparte de eso, el Frente Amplio tomó un país devastado en 2005, ¿no? Devastado por la aftosa y devastado por la crisis bancaria. Realmente, cuando dice tomamos el país con un 40% de pobreza y lo llevamos a determinado nivel, al 7 o al 8%, es cierto, pero también es cierto que tomaron un país lastimado, un país golpeado, que fue el gobierno de Jorge Valle, que tuvo problemas siderales. Aún así, el gobierno de Jorge Valle terminó con un déficit fiscal más chico que lo que terminó el Frente Amplio después de 3 periodos. El gobierno de Jorge Valle terminó con un 2,8 de déficit, y el Frente Amplio creo que estaba arriba del 5, el déficit cerca del 5%. Es decir, después de 3 periodos dejaron un agujero más grande que el que dejó Jorge Valle después de una crisis muy importante para el país. Este gobierno que está ahora, que lleva 3 años y medio, son 3 años y medio contra 15, lo que está comparando Fernando Pereira, ¿no? Pero además de dejar un 5% de déficit, dejaron la inseguridad en niveles récords, a nivel de rapiñas, a nivel de hurtos, a nivel de abigeatos. Dejaron también 200.000 personas viviendo en asentamientos, dejaron un 17-18% de pobreza infantil, dejaron 40.000 puestos de trabajo destruidos en 2019. Es decir, son números que de repente Pereira se olvida, ¿no? Pero que está bueno también recordarlos sin desconocer las cosas que se puedan haber hecho. Y además comparar 15 años con 3 años y medio no parece demasiado justo. Además dejaron una educación con altísimas tasas de deserción, con resultados pésimos en todas las pruebas internacionales, una cantidad de gente que hoy está cursando para ser profesores que no saben leer y escribir, porque eso es lo que dio el último trabajo. Esos son producto de los 15 años de educación del Frente Amplio. La verdad que está bien destacar las cosas que se hicieron bien, pero la autocrítica pasa también por llegar a conclusiones de que hay cosas que salieron bastante mal. ¿Sobre eso qué puede decir Pereira? Bueno, no sé de dónde saca los datos. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuál dato? Yo lo escuché, pero yo ahora pretendo que usted me escuche a mí. Pero me interrumpió como 3 veces al principio, o sea que no importa. ¿A qué dato se refiere, Pereira? Por ejemplo, no hay ningún índice en educación que esté peor que en 2004 cuando terminó el gobierno del Frente Amplio.
No, ningún dato, ninguno. Trabajé en estadística primaria, si quiere le puedo dar dato por dato. Pero trabajó hace como 20 años. No, trabajé. Hace 20 años. No, hace 20 años no. Trabajé hasta hace poco y sigo los datos de cerca. O sea, yo entiendo que acá le paguen para provocar dirigentes del Frente Amplio, yo allá el canal y allá el programa. ¿Se está pasando un poquito atrevido? No, yo no me paso atrevido. No. Desde que empezó se está poniendo un poquito atrevido. Usted se pasa atrevido. Y a mí me está diciendo que lo que plantea Fernando tiene la misma... Se está pasando atrevido. Supongamos que lo que plantea Fernando Pereira... No es el mismo siempre. No, señor. Usted sabe que no. Usted es un provocador toda la semana. Los datos subjetivos son los que uno inventa. Algunos de los que inventan no son inventados, pueden ser no hay ningún dato que les traigo, son los datos que yo haya inventado. El primer año del gobierno de la calle, los trabajadores de la educación perdieron 19 jornales que nunca van a recuperar. En el segundo año perdieron 19 jornales que nunca van a recuperar y en el tercer año 16 jornales. A propósito o resultado de una gestión adrede. No terminé yo de enunciando los problemas que dejó el Frente Amplio. Pero bueno, ¿por qué no hablamos de aquí en adelante, Fernando? No, bueno, pero la pregunta era otra. La pregunta era otra, pero se pasó 10 minutos hablando de los méritos del Frente Amplio. ¿Cuál es la pregunta? Y además tengo derecho a expresarme de la manera que quiera, no voy a seguir lo que vos me digas. ¿Cuál es la pregunta? Además, no, pero la pregunta ya voy, pero yo no voy a terminar. Además dejó el proceso de extranjerización de la tierra más alto que tuvo en la historia del Uruguay y además dejó la presión fiscal, salvo el paraíso de Cuba, la más alta de Latinoamérica. Todo eso dejó el Frente Amplio. Y no es mentira. Y a mí no me diga que miento porque yo no miento. Le guste o no le guste. Le guste o no le guste. Y además duplicó la deuda, duplicó o triplicó la deuda externa y además duplicó el gasto público. Además. Bueno, y además tengo más números para mostrarle a Pereira, porque si no los conoce. Y además había medicamentos en los hospitales. Y cuando habla de los 100.000 pobres nuevos, los 100.000 pobres nuevos se cayeron el 15 de marzo, cuando empezó la pandemia. ¿De dónde venían los 15.000? ¿Dónde estaban esos? Está en la cuerda floja. Absolutamente en la cuerda floja los dejó el partido que representa el señor Pereira. Y además, este gobierno aumentó 34% el gasto social. Bueno, ¿qué pregunta? ¿No querés hacerme una pregunta? Sí, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo explicaría, por ejemplo, Pereira, que ninguno de los anuncios apocalípticos que hicieron, por ejemplo, durante la campaña en contra de la LUC se hayan cumplido? ¿Cómo explicaría eso? Bueno, depende cómo usted lo mire. ¿Mintieron? Si yo le digo que se duplicó la cantidad de mujeres presas por ingreso de sustancias de 2 cigarros de marihuana, pero eso en la rendición. Eso no lo discutía, eso no estaba. Se iba a privatizar la educación pública, por ejemplo. ¿Qué pasó? Usted dice, el gatillo fácil, por ejemplo, ¿qué pasó? Que me va a los desalojos express, por ejemplo. Pero usted contesta lo que quiere, Pereira. Y bueno, tiene derecho. Sí, está, yo tengo derecho a decir lo que quiero. Tiene derecho luego de escucharme. A ver, Fernando, respuesta. Pereira, esto es un lío. Con lo cual, hay un fracaso en la gestión pública, a tal punto que el documento presentado, no responde la pregunta, Pereira. Pero me invitan, capaz que me invitan mal, capaz que están equivocados en invitarme, capaz que lo tendrían que invitar a usted acá. Pereira, por favor, usted no entra en duda también, Pereira. Es un provocador, alguien lo tiene que parar. ¿Me entiende? Y la conductora, ¿quién va a ser? Pereira, por favor. Peso, mire que usted no es más que nadie. Bueno, mire que usted no es más que nadie. Alfredo García, ¿tenés preguntas para hacer? ¿Tienes alguna pregunta para hacer? ¿La pregunta, Fernando? No tengo. Para que me revuelca mentira, prefiero ni preguntar. Bueno, y te miento, no. Y la gente también sabrá. Yo creo que es un atrevido, pero... ¿Qué otro tema más se puede decir? Decime en qué fui irrespetuoso con él hasta que me dijo que falté a la verdad. ¿Y si faltó la verdad? Resolvemos democráticamente, ni por adjetivos, ni por calificar a otro. Resolvemos por el voto. A veces no. ¿Qué pasa a veces no, la mayoría no siempre tienen razón, dijo Tabaré Vázquez, y violaron la ley de caducidad. La pasaron por arriba la voluntad popular. La Suprema Corte la declaró inconstitucional. La pasaron por arriba la voluntad. Obviamente era inconstitucional. Le pasaron por arriba la voluntad popular, sin pestañear. El Frente Amplio, para que funcionara el banco hipotecario, lo tuvo que recapitalizar con 250 millones de dólares. Bueno, así lo dejaron los blancos y colorados. Hubo que recapitalizar ANCAP por 1.000 millones. Hubo de todo. Hubo que... ANCAP salió mucho más caro que el banco hipotecario. Fortalecer... ¿Se acuerdan? Sí, tendrían que poder decir. Pero no se acuerda que ANCAP salió mucho más caro que el banco. ¿Pero se acuerda o no? ¿Se acuerda o no que ANCAP salió mucho más caro que el banco? Es que nadie va a querer venir, y cuando nadie quiera venir, tendrán un programa partidario. ¿Usted tiene otros problemas? Acá, ¿qué me va a decir que son todos de derecha? No, yo digo que él no deja hablar. Yo digo que 5 veces... Tenemos un temita así con la verborragia de Marguerite. Yo creo que el banco hipotecario debuta a Marguerite, ¿no? Fundido. Con clientelismo, dando las viviendas con tarjeta de los diputados, joda total y completa. Y eso lo regularizamos. Generamos la Agencia Nacional de Vivienda y degeneramos... Lo que teníamos antes era se gasta, y ¿qué hago? No tengo la plata, me doy vuelta, impuesto. Se terminó con esa lógica. Estamos frente a una política económica distinta, donde primero se analiza qué se gasta y cómo se gasta.